Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde me estéis escuchando y viendo. Bueno, hoy voy a hacer mi presentación, digamos oficial. Tengo un vídeo pequeñito, como ya habréis visto en mi canal, donde hice una presentación informal con las personas que me ayudaron. Y hoy lo que haré es darme, digamos, a conocer a nivel ya profesional, y aprovecharé también para subir un primer vídeo donde hablaré de cómo minimizar los efectos secundarios del COVID o COVID permanente, ¿vale? Bueno, mi presentación personal sería la siguiente. Mi nombre es Albert Villar Fuentes. Hace 37 años que me dedico a las terapias naturales, desde el año 1989, que me diplomé en reflexología podal en la asociación Tao Tzu Yuan, dirigida por Ángel Marín, al cual, independientemente de mis discrepancias con él, siempre le estaré muy agradecido por haberme hecho partícipe del conocimiento de esta gran técnica que es la reflexología podal. Me diplomé como naturópata el año 1997 en la Escuela de Diplomados FEDINE, aquí en Barcelona, y en el año 2000 me diplomé en Medicina Tradicional Chinesa, en China, en Barcelona, Pekín, en la Escuela de Acupuntores de Cataluña. A principios del año 2000 ingresé en la Facultad de Psicología de la UNED, donde dejé la carrera sin acabar por motivos de trabajo y personales. La intención de mi canal es, ante todo, mi satisfacción personal de ver todo el trabajo de una vida plasmado de forma en la cual muchas personas se puedan beneficiar de él, ya sea a un nivel de usuario, de salud, es decir, un paciente, como a un nivel más profesional en cuanto a adquisición de conocimientos con los cuales ampliar las prestaciones terapéuticas de cada uno de los profesionales, ya sean terapeutas en terapias naturales, como la acupuntura, la homeopatía, el quiromasaje, la quiropráctica, o como los osteópatas, fisioterapeutas, incluso los propios médicos. Intentaré abordar temas como la optimización de las células de nuestro cuerpo y cómo puede obtener su máximo rendimiento para mejorar su funcionalidad y, por tanto, minimizar la sintomatología adversa ante el padecimiento de una disfunción o enfermedad, ya sea aguda o crónica. Hablaremos de cómo aplicar la técnica Essenza en las diferentes disciplinas terapéuticas en la medida de lo posible. Trataremos el tema de la utilización de los medicamentos y sus reales efectos secundarios, no lo que indican o no indican los prospectos. ¿Vale? Aquí creo que será un tema muy interesante, porque hay medicamentos que se consideran inocuos y que se dan de una forma, digamos, constante a los pacientes. Uno de ellos es el omeprazol, cuando este medicamento es un medicamento que altera el pH de los líquidos corporales y crea una debilidad muy grande en el organismo. Pero bueno, es un tema que ya veréis que lo ampliaremos con todos los medicamentos. Esto no quiere decir que los medicamentos no hagan falta, y en un momento dado sobre todo. Pero también es verdad que muchas veces los medicamentos se dejan ahí de por vida y llega un momento en que ya no cumplen la función a la cual han sido creados. Hablaremos de la enfermedad como una posibilidad de evolución personal y no como una simple o compleja piedra en el camino de nuestra evolución. Como estudiante de psicología y como parte de mi terapia, no podía obviar lo importante que son los pensamientos y los sentimientos como parte influyente en el comportamiento de nuestras células y la influencia de la vibración de las vocales. Bueno, seguidamente, aprovechando la presentación que he realizado, he preparado este vídeo, ¿no? Porque muchos pacientes, amigos, conocidos, familiares saben de mi recorrido y lo que yo en la consulta vivo cada día. Y entonces voy a hacer una breve explicación
de un tema muy importante, que es la vacuna del COVID-19. Entonces voy a hacer una explicación tanto de los efectos secundarios que hay, ¿vale? Como también poder mejorar estos efectos secundarios, y también para las personas con COVID persistente les puede ayudar por lo menos un poquito a minimizar esos efectos secundarios, ¿de acuerdo? El canal mío, como ya veréis, se llama, lo he denominado Psicología Celular, puesto que yo mi trabajo lo baso mucho en el contacto directo con las células. No tanto con un tejido en global ni con un órgano, sino con la propia célula, que ya sabemos que el conjunto de ellas forman un órgano o tejido, ¿vale? No pongo en duda que la vacuna del COVID-19 haya salvado vidas, faltaría más. No soy un antivacunas, ¿vale? Sí que tengo opiniones sobre cómo vacunar y tener en cuenta el momento en que hacer la vacuna, ¿vale? Esto ya lo hablaré más adelante, ¿vale? Y como digo, no pongo en duda que la vacuna ha salvado vidas, ¿vale?, durante la pandemia, pero es evidente que los resultados post-pandemia demuestran que todo lo que pudo ayudar en su momento lo está estropeando un poquito a lo largo de estos años hacia aquí, después del COVID. A partir de la evidente aparición de los problemas, aparición de problemas de salud en las personas vacunadas, las cuales la mayoría nunca habían tenido antecedentes cardiovasculares antes u otras alteraciones de salud prevacunación que justifiquen la aparición de enfermedades repentinas agudas. Como profesional de la salud, ciego tienes que ser o mirar hacia el otro lado para no darte cuenta que aquí está pasando algo que rompe frontalmente con las estadísticas de la evolución del estado de salud de la población. Así que, todo y que sea un vídeo más de los cientos que circulan por las redes, seguro que continuará sumando a esta acción de denuncia por parte de la comunidad de nuestros profesionales de la salud, que han dado este paso en adelante. Cargado primero de valentía y segundo, de una necesidad ética y moral de explicar lo que todos los que nos dedicamos a la salud estamos viendo. No solo con nuestros pacientes, sino alrededor de nuestro entorno social, ya sean familiares, amigos y diferentes relaciones personales, que no paran semana tras semana de contarnos cómo alguien próximo de su entorno ha ingresado en un centro hospitalario o ha tenido que acudir a urgencias por síntomas claramente vasculares, como ictus, síntomas de disfunción cardíaca, etc. O por el agravamiento en poco tiempo de patologías crónicas como asma, colon irritable, fibromialgia, pacientes que ya sufrían de problemas cardiovasculares se han acentuado, resurgimiento de patologías tipo cefaleas, migrañas e incluso hasta epilepsia y agravamiento de los trastornos psiquiátricos o aparición de problemas incluso psiquiátricos como ansiedad y la propia depresión. Por último, como algo exponencial, sino que se lo pregunten a los profesionales de la salud especialistas en el aparato digestivo y nutricionistas y a los médicos de cabecera, ha aparecido o se ha visto subir en sus consultas o en nuestras consultas, sobre todo esta expresión: doctor, de un tiempo hacia aquí tengo un cansancio general, pero sobre todo las piernas. Me canso al realizar 4 pasos, cosa que antes no me sucedía, y tengo que cocinar sentado, sentada, pues no aguanto más de 1 minuto en pie. Y sobre la aparición de alteraciones gastrointestinales, como decíamos, como el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o IMO, sobrecrecimiento metanógeno intestinal, producido por las arqueas, que son unos microorganismos procarióticos, que significa que carecen de núcleo. Esto ya es un tema más específico que tampoco creo que aquí haga falta. Los entendidos ya lo saben, ¿no?
¿vale? Incluso el aumento de los casos de afectación por bacterias patógenas como el Helicobacter pylori y la bacteria Escherichia coli. Como anécdota, en la consulta, hace un poco tiempo, tenía una conversación en la consulta con un paciente cuya hermana trabaja en una funeraria municipal desde hace muchos años. Y ella, en una de las reuniones familiares que han tenido, mientras hacían la sobremesa, sacó el triste tema de que nunca había visto tantos fallecimientos de gente joven, entre 30 y 55 años, desde que trabajaba en este servicio. Y destacaba que las defunciones eran en su mayoría o por problemas cardiovasculares o por cáncer. También quiero aprovechar este vídeo en referencia al COVID. Por ejemplo, yo que me gusta mucho el fútbol y sigo mucho el fútbol, sobre todo mi Barça, no dejo de preguntarme como seguidor, desde pequeñito, qué está ocurriendo con los jugadores de fútbol en estos últimos años que se lesionan con suma facilidad y de forma reiterada. ¿Casualidad o causalidad? Seguro que los fisioterapeutas deben tener la mosca en la nariz sobre este tema. Como decía, puedo parecer un antivacunas. Después de hacer mención a los efectos secundarios de la vacuna COVID, es fácil pensar que estoy en contra de las vacunas, y nada más lejos, como se suele decir, de la realidad. Tampoco soy un negacionista, pues para mí y el diccionario de la Real Academia Española, negacionista es aquel que es partidario del negacionismo. Negacionismo, definición, actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, como especialmente el Holocausto o el cambio climático en la actualidad. Si tengo que decir algo sobre las vacunas, lo que sí diré, pues mis pacientes lo saben, es que pienso y creo que se tendría que tener en cuenta lo siguiente. La edad a la hora de administrar según qué vacunas. Por ejemplo, si se dice sin parar desde los estamentos oficiales de salud que los bebés, niños y ancianos son los más vulnerables a la hora de contraer enfermedades, debido a que el sistema inmunológico de ambos, los unos, bebés y niños, todavía es inmaduro y los otros, ancianos, ya están en fase de decadencia y por lo tanto es deficiente en su sistema inmunológico funcionalmente hablando. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es posible que a los bebés les pongan, por ejemplo, la triple vírica en monodosis, que está formada por las cepas de los virus sarampión, rubiola y parotiditis, y a nuestras personas mayores le administren de una sola vez la vacuna de la gripe en un brazo y la dosis de la vacuna COVID en el otro, a la vez? Si utilizamos el sentido común, que por desgracia es el menor utilizado de los sentidos, si nuestro sistema inmunológico tiene que realizar un esfuerzo inmunológico al entrar en contacto con la cepa vírica, todo y que esté mermada en cuanto a acción patógena, podemos llegar a la conclusión que la administración de una vacuna es un esfuerzo. Y si se administra una segunda vacuna, al mismo tiempo es un segundo esfuerzo. Es decir, 1 más 1 igual a 2. Por lo tanto, que cada uno de ustedes saque conclusiones sobre la reflexión en voz alta que acabo de hacer. Es evidente que si cuando te vacunan, nuestro sistema inmunológico actúa y por lo tanto somete al organismo a un esfuerzo, como decía, pues imagínate si te vacunas de 2 cosas a la vez y encima eres una persona vulnerable. Me avalan 37 años como naturópata y reflexólogo. Y los pies de mis pacientes me han servido como reflexólogo y me continúan sirviendo como si de una caja negra de un avión se tratara, para obtener una información privilegiada de cómo funciona y reacciona el cuerpo humano cuando es sometido a los diferentes estímulos y situaciones de la vida. Llegamos a la conclusión final bajo mi experiencia. Después de hacer el seguimiento post-vacunación COVID-19 de mis pacientes, lo que veía cuando realizaba la terapia de reflexología podal era un empeoramiento de los marcadores vasculares y un debilitamiento de las fibras musculares.
lo cual provocaba que desde sesión en sesión, 4 semanas de intervalo entre una y otra aproximadamente, yo percibiese un empeoramiento de los tejidos del pie, tanto a nivel de la piel, dermis, como a nivel del tono de los músculos y ligamentos del propio pie, lo cual me hizo pensar: ¿qué de común tienen los vasos sanguíneos, arteriales, el corazón, la propia musculatura esquelética, nuestras vísceras huecas, como lo son el estómago, los intestinos, la vejiga de la orina, los uréteres, el conducto biliar, el útero, etc.? Pues, ¿qué es lo que tienen de común todos estos órganos mencionados? Y dije, ostras, pues precisamente todos ellos tienen fibras musculares. Es decir, unos tienen músculo esquelético, como es la columna, ¿vale? Otro, como es el corazón, tiene el músculo estriado involuntario llamado músculo miocardio del corazón. Y luego, por último, está el músculo liso o involuntario, que es el músculo que forma parte de las vísceras huecas, como hemos hablado, ¿no? La vejiga de la orina, el estómago, los intestinos, las arterias y arteriolas, el útero, etcétera, etcétera, etcétera. La última reflexión en forma de pregunta que me hago ¿es casualidad o causalidad de que estos últimos 5 años hayan aumentado de forma exponencial las consultas a nivel de ambulatorio y hospitalario, sobre alteración del ciclo menstrual y de la menstruación, más cantidad de menstruo, más dolor de bajo vientre, aumento significativo de las candidiasis vaginales, infecciones del tracto urinario bajo, aumento de las afectaciones estomacales e intestinales, sobre todo hinchazón de vientre y diarreas, como hemos dicho antes, ¿no? La bacteria Helicobacter pylori, ¿vale? El SIBO, el IMO, ¿vale? Arritmias, han empezado a aparecer arritmias en personas que en principio no tenían patologías declaradas cardíacas, incluso en las que ya tenían patologías se les ha acentuado estas arritmias, infartos de miocardio, ictus, cansancio severo de piernas, como antes he mencionado. ¿Cuánta gente se ve por la calle hoy en día con el carrito y las ruedecitas? Yo creo que están haciendo su agosto en la empresa de los carritos, ¿no? Bueno, y ya por último, como conclusión, yo personalmente pienso que esto va dirigido también a los profesionales, sobre todo para que ellos hagan una reflexión que les pueda también ayudar, o que puedan estar o no de acuerdo con lo que yo digo, pero por lo menos que puedan tener un punto de reflexión, ¿no? ¿Vale? Como decía, yo personalmente pienso que la musculatura ha sido el tejido más afectado por la proteína spike o proteína de la espícula, a la vez que el sistema de la microcirculación, formado por arteriolas y capilares, lo cual ha producido un fallo sistémico en el intercambio de nutrientes con nuestras células, las cuales están sufriendo como el corredor de maratón que llega caminando a la meta y casi cayéndose en la línea de meta por culpa de la falta de oxígeno y exceso de CO2 en sangre. Despedida y consejos. Aquí ya hablo para lo que se podría, siempre bajo una supervisión profesional, ¿vale? Lo que se podría hacer para, como empecé este apartado, este vídeo, para minimizar tanto los efectos secundarios de la vacuna en sí como el COVID permanente. Primero, daros las gracias a todos por ver y escuchar estos argumentos. Y espero que sirvan para esclarecer aún más lo que ya muchos profesionales también vienen diciendo y sospechando sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Después del periodo post-vacunación. Primero os aconsejo, para minimizar los efectos secundarios que aún hoy, año 2026, está causando la vacuna, tomar bajo control profesional, como decía, los siguientes productos: complejos omega 3 o ácido graso esencial, tanto el ALA como el EPA como el DHA, ¿vale? Complejos omega 9 o ácido graso no esencial, que vienen sobre todo del aceite de oliva. Fitofármacos que contengan principios inmediatos de plantas para el sistema circulatorio, como el castaño de Indias, ¿vale? Cuyo principio inmediato de la escina es importante porque fortalece sobre todo el sistema venoso
aparte de ser antifúngica. El ginkgo biloba, con sus flavonoides y terpenoides, indicado para el cerebro y el sistema nervioso. O sea, el ginkgo biloba es, por experiencia, es mucho más efectivo a nivel cerebral y a nivel también de sistema de los sentidos, como puede ser la audición, la vista, etcétera, ¿vale? Y luego una planta que en este caso de la afectación microcirculatoria, pienso que es de las tres la mejor, que es el Ruscus aculeatus, ¿no? Que es un antidematoso, antiinflamatorio y además es el más potente de las tres que he mencionado, vasotónico, porque produce en sí propia vasoconstricción tanto en las venas como en las arteriolas, ¿vale? Y luego también complementos alimenticios que contengan las mismas plantas a las cuales he citado aquí en los fitofármacos, o sea, tanto fitofármacos, como complementos alimenticios, ¿vale? Que contengan castaño de Indias, ginkgo biloba y el Ruscus, ¿de acuerdo? Y por último ya, complejos vitamínicos B, importante, ¿eh? Importante la vitamina B12 como vitamina para la fabricación de los glóbulos rojos y la captación de hierro, ¿vale? Los profesionales ya sabéis, ¿no? Que se absorbe en el intestino delgado gracias al factor intrínseco que lo proporciona el estómago. Por eso es muy importante que las personas que tengan problemas gastrointestinales, de acidez, etcétera, pues tengan muy en cuenta esta vitamina B12, ¿no? Porque normalmente suele siempre haber un poquito de carencia. Luego la vitamina B9, que es la vitamina, yo siempre le digo que es la vitamina del embarazo, porque es la que se da, ¿no? El ácido fólico, que incluso a la gente de la calle ya lo conoce, sobre todo las mujeres que han tenido un embarazo. La vitamina B3, ¿vale? Que es la niacina, ¿de acuerdo? Que es un vasodilatador de los vasos sanguíneos, ¿vale? ¿De acuerdo? La B6, que es la piridoxina, importante para el metabolismo de las proteínas y también, como casi todas las que estoy comentando, para la síntesis de la hemoglobina. Y por último, la vitamina B1, o que es la tiamina, que yo me acuerdo cuando estudiaba que para acordarme de ella decía mi tía, ¿no? Mi tía mía, la tiamina, que es esencial para el metabolismo energético y para la fabricación de la molécula que hace de batería en nuestras células, que es el ATP, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os he dejado un poquito de mi experiencia, que yo espero que os sea válida. Vuelvo a decir, no pretendo ni mucho menos ser apocalíptico, ni mucho menos, yo creo que está claro, lo habéis visto, ¿no? Pero yo creo que si queremos ser de verdad honestos y queremos ayudar un poquito más en esta sociedad, tenemos que empezar todos por reconocer que a veces, y yo mismo, haciendo terapéutica, pensando que conseguimos unos efectos, pues luego con el tiempo nos damos cuenta de que esos efectos no han sido tan buenos y todo y que pueden valer en un momento dado, luego te das cuenta pues que está produciendo unos efectos secundarios ni pensados ni deseados, ¿no? Y sobre todo todo este vídeo va en referencia a esto, ¿no? ¿Vale? O sea, intentar minimizar algo que por desgracia está ocurriendo, todo y que en su principio se hizo por un bien, ¿no? ¿Vale? Ya por último, os recomiendo que no dejéis de ver la entrevista del periodista Raúl Peinbert al doctor Josep Barón, ¿vale? Que es un gran neumólogo. Creo que es una entrevista impresionante, o sea, es una persona que ayudó muchísimo en la vacunación del COVID, de hecho era uno de los abanderados, y precisamente este mismo doctor, con el paso del tiempo y en su consulta, pues ha ido viendo pues lo que en principio muchos de nosotros hemos visto, ¿no? Que ha habido un precio a pagar, que ha sido unos efectos secundarios, ¿no? Que están ahí evidentemente, ¿vale? Pues nada, gracias por escucharme, un abrazo para todos, y aquí tengo a mi lado a Marc, que me ha acompañado en este vídeo y nada, desearos que acabéis de pasar o un buen día o una buena noche o una buena madrugada y nada, y espero que os guste y aquí estoy abierto para cualquier comentario, ¿de acuerdo? Pues venga, un abrazo, chao.